Doy inicio a esta exposición en la que hablaremos sobre bienes y derechos reales. Mi equipo está conformado por Estefanía, Alexis y yo, su servidora Camila Mata. Los derechos reales y su distinción con los derechos personales. Básicamente, el concepto de este es que en el derecho moderno un grupo de derechos es un grupo de derechos subjetivos con la facultad concedida a alguien por una norma de derecho objetivo de exigir una determinada conducta por parte de otros. Son reunidos bajo la denominación de derechos reales o derechos sobre la cosa, por lo que los derechos reales son definidos como el poder jurídico que ejerce una persona sobre una cosa cuyo titular puede sacar el máximo aprovechamiento de cualquier título que ostente y es oponible erga omnes. Sin embargo, tal denominación no es romana. En realidad, la expresión ius in res es propia del medievo. De conformidad con las líneas de pensamiento romano, los juristas clásicos plantearon a los derechos reales distinguiéndolos de los derechos personales dentro del campo de las acciones actio in rem y actio in personam. La distinción entre los derechos reales y los derechos personales. Los juristas romanos formularon la distinción entre derechos de crédito y derechos reales desde el punto de vista procesal. Esto es bajo la perspectiva de los medios de defensa concedidos a unos y otros, contraponiendo las acciones in rem a las acciones in personam, que son derechos reales y derechos personales. Se consideran entonces a las acciones reales aquellas que se otorgan para tutelar un derecho subjetivo real en el que el sujeto es activo, es decir, que el sujeto ejerce un poder sobre la cosa y tiene la facultad de exigir determinada conducta, siempre negativa, es decir, de abstenerse, a cualquier otro, tanto en el derecho de propiedad como en otros derechos reales. Por su parte, las acciones personales son las dadas por la protección de un derecho subjetivo de obligación, en la cual el sujeto activo es quien tiene la facultad de exigir una determinada conducta, positiva o negativa, y el sujeto pasivo quien está obligado a realizar cierta actividad. La clasificación. En el ordenamiento jurídico, los derechos reales se presentan como figuras fijas y determinadas, numerus clausus se le dice, cuyo contenido y extensión no pueden ser establecidos por los sujetos. El derecho romano clasificó a los derechos reales en dos grandes categorías, ramas, que son el de goce y el de garantía. A continuación viene una imagen, aquí en la presentación. Esto es todo lo que expliqué. Esta es la imagen. Se lo voy a explicar a continuación. Los derechos reales sobre cosa ajena, que es iura in re alina, son de goce y de garantía. Los de goce se dividen entre servidumbres, superficie y efiteusis. Las servidumbres se dividen entre reales y personales. Las reales se dividen entre rústicas y urbanas. Las personales se dividen entre usufructo, uso, habitación y opera servodum. Y por último, las de garantía se dividen entre prenda y hipoteca. A continuación voy a seguir hablando sobre los derechos de los bienes, pero me voy a adentrar un poquito sobre las cosas, que es la res. El concepto de esto, pues en el lenguaje jurídico se entiende por cosa todo lo que puede ser objeto material de derechos, y para el caso de los derechos reales se entiende por cosa toda entidad externa al sujeto que tiene un valor económico y en el que en la conciencia económico-social es aislada y concebida como un objeto existente por sí mismo,
apto para satisfacer necesidades comunes entre los hombres. Cualquier persona que podía satisfacer sus necesidades con eso se le llamaba res o cosa, las cosas. Clasificación. Había cosas fuera del comercio, que era extracomercium, y el concepto de esto es básicamente que las cosas que están fuera del comercio, que era res quarum commercium non est, son aquellas que por su naturaleza física o por su destino jurídico no pueden ser objeto de relaciones jurídicas entre particulares y no pueden ser enajenadas. Las cosas están fuera del comercio por las siguientes razones. Había extensas razones por las que estaban fuera. A continuación les voy a explicar razón por razón. Por razones físicas. Que las cosas que por su naturaleza física no pueden ser apropiadas por ningún sujeto en particular. Es decir, es un criterio relativo que puede variar según el avance de la ciencia y la tecnología. Algunos ejemplos son el sol, el aire, los planetas, etc. Por razones de derecho divino, divinos iuris. Cosas que son consideradas propiedad de los dioses y a partir del cristianismo están dedicadas al culto, por lo que no pueden ser objeto de propiedad por parte de los particulares. Se dividen en cosas sagradas, res sacrae, destinadas al culto de los dioses superiores en virtud de una decisión del pueblo romano por un decreto del Senado o del emperador. Para Justiniano eran regalos debidamente declarados al servicio de Dios, básicamente. Cosas religiosas, res religiosae, cosas destinadas al culto de los dioses particulares, esto es, los manes del difunto, los sepulcros individuales en el derecho pagano o los cementerios en la época cristiana. Básicamente es eso. Cosas santas, res sanctae, cosas que son puestas bajo la protección de los dioses mediante la ceremonia del sanctio. También durante un tiempo se consideraron res sanctia los límites de los campos o de la ciudad de Roma, es decir, sus murallas y sus puertas, colocadas originalmente bajo la protección del dios Júpiter Terminus o de otras divinidades, por razones de derecho humano, humani iuris, cosas que el ordenamiento jurídico establece que quedan fuera de las relaciones jurídicas entre particulares. Estas se dividían en cosas comunes o todos los hombres, res communis omnium, aquellas que disponen la naturaleza para uso de todos y propiedad de nadie. Es decir, algunos ejemplos podrían ser el aire, el agua corriente, el mar y el litoral del mar. Cosas públicas, res publicae, son las que pertenecen al pueblo de Roma. Publica sunt qua populi Romani sunt. Se dividen en cosas del dominio público, res public ius udestinati. Son propiedades del pueblo romano y de uso común a todos los sites, valles, plazas, termas, puertos y ríos públicos. Es eso. Cosas patrimoniales, res in patrimonio populi, son patrimonio del pueblo romano y el magistrado puede transmitir a los particulares. Cosas de los municipios, res universitaris, pertenecen a los municipios, colonias, ciudades y corporaciones que sirven para satisfacer exigencias de los miembros, es decir, los teatros, los estadios, los edificios públicos, etc. Cosas dentro del comercio, res in commercium. El concepto de son las cosas dentro del comercio, res quarum commercium est, son aquellas susceptibles de pertenencia personal y que pueden ser enajenadas. Estas sí pueden ser enajenadas. Las cosas dentro del patrimonio se clasifican de diferentes maneras, de acuerdo a la posibilidad de ser o no objeto de determinados actos jurídicos. Se clasifican a continuación les voy a decir la clasificación de las cosas. Cosas corporales, res corporales, aquellas que pueden tocarse, que caen directamente bajo los sentidos. Estos podrían ser un esclavo, un fundo, una túnica, etc. O sea, comparaban un esclavo con una túnica.
Cosas incorporales, res incorporales, aquellas que no pueden tocarse, que era quam tangi non possunt, el derecho que recae sobre una herencia, un usufructo o una obligación. La importancia práctica de esta clasificación radica en la posibilidad de adquirir la posesión solo de bienes corpóreos y de las distintas maneras de transmitir la propiedad. Res mancipi, aquellas destinadas a la agricultura, que son los fundos itálicos, los esclavos, los animales, el tiro y carga, y las servidumbres, via iter actus y aqueductus. Res nec mancipi, aquellas cosas que no estaban destinadas a la agricultura. La importancia de esta clasificación radica en el antiguo sistema de economía agraria romana, en lo relativo a los modos de adquirir la propiedad. Así la res mancipi solo se puede transmitir a través del mancipatio y de in iuri cessio. En cambio, la res nec mancipi mediante la un iuri cessio y con la traditio. Las dos categorías son abolidas en forma expresa por Justiniano. Cosas muebles. Pueden desplazarse sin menoscabo de su esencia. Un esclavo, una vasija, etc. Estos son algunos ejemplos. Cosas inmuebles. No pueden trasladarse de un lugar a otro sin perder su esencia. Fundos itálicos o provinciales, predios rústicos o urbanos. Cosas genéricas. Según el destino económico-social, no tienen individualidad propia y se determinan en su cantidad, peso o medida. 10 libras de trigo, 5 palmos de tela, etc. De forma que cada una de ellas puede ser sustituida por otras del mismo género. Cosas específicas. Aquellas que tienen individualidad propia y no pueden ser sustituidas por otras. Un cuadro, una casa, etc. La distinción tiene importancia en el campo de las obligaciones, específicamente por la pérdida de la cosa por caso fortuito o fuerza mayor, ya que los géneros no parecen genera non perent, cosas consumibles. Su uso normal comporta su consumación. Res qua uso consumuntur, aceite, vino, trigo, etc. Era todo aquello que se consumía. Para Justiniano también son cosas consumibles, aquellas que se deterioran por su uso, que usu minuntur, cosas no consumibles. Su uso normal no las destruye. Res qua uso non consumuntur, un esclavo, un fundo. Son algunos ejemplos. Cosas divisibles, aquellas que pueden ser reducidas a pequeñas porciones, cada una de las cuales conserva su propia sustancia y utilidad. Una cosecha de trigo, cierta cantidad de vino, etc. Cosas indivisibles, aquellas que al fraccionarse pierden su carácter y utilidad original. Algunos ejemplos de estos serían un esclavo, un fundo, etc. Un esclavo. Cosas principales, aquellas que tienen individualidad propia, un caballo, un fundo, etc. Son algunos ejemplos. Cosas accesorias, aquellas entidades concebidas en forma abstracta como elementos que dependen de otra cosa y destinadas a integrar o perfeccionar esta cosa principal. Estos podrían ser objetos que sirven para completar una carreta, como serían los clavos, los asientos, etc. Cosas simples. Es un todo unitario, cosas consideradas como cuerpos singulares, constituyendo una unidad con independencia de sus elementos integrales, como un buey, una piedra, etc. Son algunos ejemplos. Cosas compuestas, aquellas que son el resultado de la unión artificial o mecánica de varias cosas simples, que unidas entre sí dan origen a otra cosa distinta que tiene una utilidad económico-social, distinta de las cosas simples que le dieron origen. Algunos ejemplos son un carro, un barco, etc. Cosas fructíferas, aquellas que generan orgánica y periódicamente una nueva entidad denominada fruto, que al desprenderse de ellas no altera su sustancia ni su actividad productora. El fruto es la entidad material producida orgánica y periódicamente por otra cosa y que tiene individualidad propia. Las manzanas de un árbol podrían ser un ejemplo de esto.
cualquier fruto. Existen los frutos naturales, es decir, aquellas entidades engendradas orgánica y periódicamente por una cosa, y los frutos civiles, que son las sumas pecuniarias que produce la cesión del uso de una cosa. Estas podrían ser las rentas surgidas de un contrato de arrendamiento, el interés del prestamista recibe por una suma de dinero, etc. Cosas no fructíferas, aquellas que no producen periódicamente una nueva entidad de naturaleza distinta. Cosas fungibles, sustituibles por otras de su misma categoría y que se determinan por su peso, número o medida. Estos podrían ser el vino, el aceite o el dinero. Cosas no fungibles, no pueden ser sustituidas por otras. Un ejemplo de esto podría ser una pintura, una escultura, etc. Esto es todo de mi parte. Los dejo con mi compañero Alexis, que les va a explicar los temas que siguen o los temas que continúan. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Alexander Ibarra Mendoza. A mí me tocó presentar la posesión y la propiedad del derecho de los bienes. Este es el tema, la posesión del derecho de los bienes. ¿Qué es la posesión del derecho de los bienes? La posesión es el poder de hecho de una persona que tiene sobre un bien mueble o inmueble un derecho y realiza actos materiales que manifiestan las facultades inherentes a este bien o a este derecho. ¿Cuáles son los tipos de posesión del derecho de los bienes? Regular o ordinaria. Se llama posesión regular la que procede de un justo título, ha sido adquirida de buena fe. O sea, esto quiere decir que no fue robada, no fue con malas intenciones. Posición irregular es aquella donde faltan uno o dos de los requisitos anteriores, es decir, el título y la buena fe. O sea, esto quiere decir que sí fue robada, que fue robada. La posición legal es la estipulada por la ley, o sea que esto es mediante un tipo juez que se lleva a cabo para la compra de una casa, de un carro y así. ¿Dónde se utiliza la posesión del derecho de los bienes? El derecho de posesión se puede tener sobre bienes, por ejemplo, que no se encuentren excluidos del comercio, tales como bienes muebles, autos, joyas y obras de arte, bienes inmuebles, casas, terrenos, etc. ¿Qué bienes puede ser objeto de posesión? Solo pueden ser objeto de posesión las cosas y derechos que sean susceptibles de apropiación. También pueden ser objeto de posesión los animales con las limitaciones establecidas por la ley. ¿Cuáles son los efectos de la posesión de bienes? El principal efecto de la posesión de bienes es la usucapación o prescripción adquisitiva, que consiste en la adquisición de la propiedad por medio de la posesión del bien, cuando cumpla los requisitos establecidos en la ley. ¿Cómo se adquiere la posesión de un bien? La posesión de un bien se adquiere por la ocupación de material de la cosa o derecho poseído, o por el hecho de quedar estos sujetos a la acción de nuestra voluntad, o por los actos propios y formalidades legales establecidos al adquirir tal derecho. Este es el tema, la propiedad del derecho de los bienes. ¿Qué es la propiedad del derecho de los bienes? Es el derecho que tiene toda persona de usar, gozar, disfrutar y disponer de sus bienes de acuerdo a la ley. Dicho derecho será protegido por el Estado, por lo que nadie podrá ser privado ni molestado en sus bienes, sino en virtud de un juicio que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento. Es decir, que a nadie le pueden quitar, robar o molestar mediante esté en su casa, en su carro, o sea, así.
El derecho de propiedad aplica en todos los objetos susceptibles de aprobación. Está determinado por tres características principales: que sean útiles, pues de no serlo no tendrían sentido de apropiación; que sean limitados, pues ser infinitos tampoco haría falta apropiárselos; que puedan ser ocupados o poseídos, pues de otro modo no habría cómo actuar el poder del derecho de propiedad sobre ellos. Características del derecho de propiedad. Se considera que el derecho de propiedad existe en las siguientes maneras: moral, dado que la aprobación es reflexiva y no instintiva; perpetuo, dado que durará hasta que el bien exista; exclusivo, dado que solo puede haber un propietario de la cosa a la vez; limitado, dado que puede ser restringido por el bien común, por la ley de la necesidad ajena o por la ley; perfecto, dado que propietario puede por él defender su propiedad de la cosa incluso mediante el ejercicio proporcionado de la fuerza. Es decir, que tienes derecho a defender tus cosas para que nadie te las quite y así no tengas problemas. Tipos de bienes de propiedad del derecho de bienes: bienes muebles, bienes inmuebles, bienes fungibles, bienes no fungibles, bienes consumibles, bienes no consumibles, bienes simples, bienes compuestos. El derecho de los bienes. Un bien inmueble es un objeto o elemento tangible y material que puede ser transportado fácilmente de un lugar a otro, mantenido su integridad y por lo tanto brindado exactamente de la misma utilidad. Un bien inmueble son las construcciones, oficinas, bodegas, casas o edificios que han sido construidos en los terrenos de una empresa, ya que son propiedad de la misma. Los bienes fungibles. Los bienes fungibles o cosas fungibles son los muebles de los que para su uso es adecuado a la naturaleza, deben ser consumidos, y aquellos en reemplazo de los cuales se admite legalmente otro tanto de igualdad de calidad. Los bienes no fungibles. Los bienes no fungibles son los que no se pueden sustituir por otros, por ejemplo, una obra de arte original. Los bienes consumibles. Los bienes consumibles son aquellos que no se consumen con el primer uso, como es el caso de los alimentos. Los bienes no consumibles. Los bienes no consumibles son aquellos que, si bien se consumen, tienen un uso prolongado, pues no lo hace desde el primer uso. Es lo que ocurrirá, por ejemplo, con el calzado. Los bienes simples. Los bienes simples son aquellos que no pueden ser fraccionados ni divididos en diferentes partes. Es decir, que no pueden ser descompuestos, como una televisión o un gato, que son ejemplos de bienes simples. Los bienes compuestos. Se conoce como bienes compuestos a los que están formados por diferentes piezas que en su conjunto forman una unidad completa y que pueden ser divididos en diferentes bienes simples. A continuación sigue mi compañera Estefanía. Los bienes del derecho. Es la facultad que tiene el titular de ius in re aliena de ejercer determinada conducta sobre la cosa de otro o de exigir al propietario que se abstenga de llevar a cabo determinadas actividades sobre la propiedad. Los derechos reales de goce son limitaciones al derecho de propiedad. Esto es en favor del titular, que en este caso se denomina como que es nula. Estos derechos se vinculan directamente con la cosa, en el sentido de que las limitaciones al derecho de propiedad sobre las cosas que existen y permanecen. Las servidumbres reales son derechos reales que ejercen sobre un inmueble ajeno que fundó el sirviente, que su aprovechamiento debe de aumentar la utilidad de un inmueble propio.
No se puede imponer deberes de hacer algo, solo de tolerar o no de hacer. Puede constituirse sobre la cosa propia, ya que es un derecho sobre la cosa de otro. Deben proporcionar ventaja al fundo, no al titular. Deben de estar enfrente de fundos de vecinos, pero no necesariamente contiguos. Están sujetos al principio de lo que accesorio sigue la suerte de lo principal. Esto es en caso de venta. La clasificación son las rurales, urbanas. Las rurales son de paso. El iter es el derecho de pasar a pie. El actus, el derecho de pasar con ganado, que implica lo demás, lo anterior, lo que les dije anteriormente. El viae es el derecho de pasar con carros, incluye las dos anteriores, que es el iter y el actus. El aqueductus es el derecho de permitir el paso del agua, de la corriente del agua, por ejemplo, por canales que estén ahí de cercas, predios ajenos. El aquehaustus es el derecho de sacar el agua del río. Crae exemendi es el derecho de extraer la arcilla del fondo del otro. Calcis concedae es el derecho de coser cal en terreno ajeno. Lapidix extemiadi, derecho de coger piedras en fondo ajeno. Pasto pecoris es el derecho de pastoreo en terreno ajeno. Las urbanas son las que benefician la construcción del bien. Se reconocen como luminium, es el derecho de tener la luz necesaria. Altiuns non tolendi, que es el derecho de que no se construya algo muy alto para no privar la luz del fondo del vecino o de la propiedad siguiente. Clocae es el derecho de escurrimiento de aguas negras. Oneris ferendi es el derecho de apoyar una viga en pared ajena. El estilicidi es el derecho de recibir las aguas pluviales en el propio establecimiento, en el propio fondo. La Constitución es directamente el mancipacio, por ser las servidumbre reales, las más antiguas deberían constituirse sobre res mansa. Inlure cesio, porque este modo se constituyen aquellas servidumbres reconocidas por el ius civile. Las pactiones et stipulationes, los propietarios de los fondos sirviente dominante podían libremente constituirse en vidumbres, excepto las rurales, que debían de creerse por escrito. La extinción es la muerte o captis del titular o de la servidumbre personal. Solo la habitación o operado servorum no se extingue por captis del derecho titular, del titular del derecho. Confusión significa la consolidación de los derechos de nueva propiedad con servidumbre personal. El desuso, se pierde el derecho real por no uso durante los plazos de usucapión o de la prescripción de la habitación o los operae servidumbre, y la pérdida total o desaparición del objeto con el que recae. El usufructo es el derecho real de goce limitado en el tiempo que faculta a su titular usar una cosa ajena
que es el jus utendi, y a disfrutar, que es el jus fruendi, de una cosa ajena inconsumible, y a percibir sus frutos dejando inalterada la sustancia y el destino de la cosa. Los derechos del usufructario es usar la cosa de acuerdo a lo establecido en el momento, según la naturaleza de la cosa. Adquirir la propiedad de los frutos naturales y civiles. Las obligaciones del usufructo y las medidas procesales es el vindicatio usufructus. En principio de esta acción se ejercía en contra del nudo propietario que impedía usufructario gozar de su derecho. Los interdictos se concedía al usufructario los interdictos utiposidentis y un debi en defensa de su derecho. La habitación es el derecho real de goce que faculta su titularidad a habitar una casa ajena y arrendarla a título de un hombre tercero. Los derechos del habitacionario solo puede habitar en inmueble o arrendarlo. Las obligaciones del mismo, además de que tiene que el usufructario debe otorgar un cautio en forma de stipulatio. Las medidas procesales es el acto de confesoría, acción utilizada para proteger al titular de la servidumbre contra las perturbaciones que sufra su derecho. Y el interdictus processarius, que es el operae servorum. El concepto del derecho real de goce es derecho real de goce que faculta a su titular a usar ius utendi en beneficio del propio, el trabajo de los esclavos o de los animales ajenos, que en este caso pues también es un bien. Las medidas procesales son el acto de confesoría, acción utilizada para proteger al titular de la servidumbre contra las perturbaciones que sufra de sus derechos. El interdictus possessarius, que tiene como restablecimiento del derecho y el pago de daños. Y punto número 3, el emphiteusis, que el concepto es derecho real transferible inter vivos o mortis, causa de facultad que faculta a su titular a tener el pleno y exclusivo uso o disfrute de un fondo ajeno. El derecho de enfiteuta, cambiar el cultivo, construir servidumbres reales y darlo en usufructo, transmitir su derecho por actos intervivos o mortis de causa. Tiene el derecho de la liberación y puede decir adquirir la propiedad plena del fondo, pagando al propietario la suma correspondiente de esta. Las obligaciones de enfiteuta es el pagar al nudo propietario una renta, pagar impuestos del inmueble, notificar al nudo propietario antes de vender esto. Esto es en caso de que el propietario nudo goce del derecho de preferencia. Convención de entre las partes llamado contrato efitéutico, testamento y prescripción adquisitiva. Las medidas procesales es el actio reivindicatio utilitis, medida procesal que tiene enfiteuta para la defensa de su derecho, también llamada como acto de confesoría. Y el acto de negatoria es acción utilizada para que el juez declare la libertad de la cosa respecto al adversario. Las medidas procesales es el acto reivindicatio utilis, medida procesal que tiene enfiteuta de defensa de su derecho. La extinción es por destrucción del fondo, por renuncia al titular de derecho real, por confusión, por prescripción de derecho, por el pago del no canon durante 3 años,
por no hacer efectivo el ius praetornis en favor del propietario y por notificar al propietario la venta del derecho. Y la superficie es derecho real transferible inter vivos o mortis, causa que faculta a su titular, el superficiario, a tener la disponibilidad plena y exclusiva del edificio levantando sobre un fondo ajeno. Este derecho real pues se supone que hace una excepción al principio nada más. Lo que se construye en un terreno deviene la propiedad del dueño del terreno. Los derechos del superficiario es transmitir su derecho sin notificar al nudo, pagar al nudo propietario una renta periódica y pagar impuestos de tenencia por el suelo. La Constitución es la convención entre las partes, el testamento, la prescripción adquisitiva y las medidas procesales. Es el actio negatoria. Esta acción está utilizada para que el juez declare la libertad de la cosa y el adversario, así como la reposición en caso de la situación anterior de la perturbación del derecho real. El actio vindicadio itulis es la medida procesal que tiene el superficiario para la defensa del derecho, acción llamada por el derecho posclásico actio confesoria. La extinción es por destrucción del edificio, por renunciar de titular del derecho real, por confusión, o sea, cuando se reúnen las personas en las calidades del propietario y superficiario, por recepción del derecho. Esto es cuando el propietario realiza un acto contrario al que se ejerció. Y pues los derechos reales de garantía son los derechos reales que confiere el deudor sobre una cosa propia o un tercero acreedor, como la garantía de un cumplimiento o una obligación. Prenda. El concepto es un derecho de garantía que se ejerce sobre una cosa ajena, en donde el deudor entrega una cosa que el tercero acreedor, como la garantía de un cumplimiento o una obligación. Prenda. El concepto es un derecho de garantía que se ejerce sobre una cosa ajena, en donde el deudor entrega una cosa que se le llamaba pignus, en posesión al acreedor para garantizar una obligación persistente, así como un empeño, pues. Derechos del acreedor prendario. Devenir propietario de la prensa si el deudor no satisface el crédito pactado que se prohibió la lex comisaria en el año 326 después de Cristo en el derecho justiniano. La propiedad de la cosa, si después de 2 años no conseguía comprador, también podía llegar a un acuerdo con el deudor para adquirirla en un precio justo. Cobrar los gastos de conservación de la cosa, reclamar daños si los hubiera, retener la prenda aunque se haya satisfecho la obligación principal si es que el deudor tiene otras deudas con él. Las obligaciones del acreedor es conservar y no usar la cosa, sus frutos y salvo pacto al contrario. Esto es a través del pacto anticresis. El acreedor puede percibir los frutos de cada cosa dada de la prenda esta, notificar el deudor en caso de venta y restituir el excedente del caso de venta por voluntad privada entre las partes mediante un contrato por un acto mortis. Extinción por el cumplimiento de la obligación principal, por lo que el deudor cuenta con un acto impersonal, por renunciar al acreedor a crédito y el derecho real de prenda, por destrucción de la cosa sobre el que se agrava el derecho de garantía, por confusión, es decir, cuando concurren las mismas personas, el propietario o el acreedor prendario, y por usucapio de un tercero de buena fe que ignore la existencia de la garantía sobre ella. La hipoteca es un derecho real de garantía que se ejerce sobre una cosa ajena para garantizar una obligación principal. El deudor o el tercero no otorgan la posesión de la cosa, ni siquiera la detentación.
Los derechos del acreedor hipotecario es el derecho de devenir propietario en cosa dada de hipoteca si el deudor no satisface el crédito pactado, el derecho de venta, el derecho de preferencia en el curso de los acreedores, y las obligaciones del acreedor hipotecario es notificar al deudor en caso de la venta, devolver al deudor el excedente en caso de la venta, por voluntad privada entre las partes a que haya un contrato mediante las dos partes, un fideicomiso por un acto, una decisión de autoridad judicial, una disposición de ley que agrava una casa en favor de quien había prestado el dinero para la reparación, o sea, sobre todas las cosas que constituyen la hipoteca. La extinción es por el cumplimiento de la obligación principal, la renuncia del acreedor del crédito al derecho real de la hipoteca y por destrucción de la cosa sobre que se agrava el derecho de garantía por confusión, es decir, cuando concurren en la misma persona las calidades de propietario y de acreedor hipotecario, por usucapio de tercero de buena fe que ignore la existencia de una garantía sobre ella. Y es todo.